Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga su vida. Algo helado hoy día, el día. Ya vamos a empezar a hacer fueguito en las noches. Ya para tener la estufa ya no prendida en la mañana, no prenderla en las mañanas, sino que dejarla prendida como lo hacemos todos los inviernos. Amén. Todos los inviernos prendemos la estufa el día sábado. Yo estoy acá el día sábado, así que la prendo en el día, la dejo cargar en las noches. Y en la mañana está temperadito aquí. ¿Ya? Vamos a empezar a cambiar ya. Ya cambió el clima ya. Se nota, ¿cierto? Se nota. Bien. Todos sabemos que los tiempos han cambiado, ¿no? ¿Cierto que sí? Claro, la manera de conducirse y de vivir también ha cambiado. Usted sabe que el costo de la vida ha cambiado, ¿cierto? Usted va y dice, oh, está todo caro, todo subió, todo cuesta 2 veces más. Todo de alguna forma ha cambiado. Ya por lo cual hay mucho temor e incertidumbre en toda la gente. Ya incertidumbre que a usted y a mí como creyentes cristianos nos deben hacer meditar. Diga conmigo, meditar. Claro, ¿y sabe por qué? Porque aunque parezca que todo lo que vivimos, aunque parezca que todo lo que vivimos el hombre tiene el control o que lo puede arreglar, déjeme decirle una cosa, eso no es así ni será así. En todo lo que vivimos el hombre no tiene el control. Amén. En todo lo que vivimos el hombre no lo puede arreglar. Sí, muchas veces el hombre coloca la confianza en el hombre. No, yo creo que este sí. No, yo creo que este a lo mejor con este va a resultar. Y el hombre no puede arreglar lo que vivimos. Amén. Lo que pasamos, lo que enfrentamos, el hombre natural no lo puede arreglar, no lo puede solucionar. Y como el hombre natural o el hombre no lo puede arreglar, es tiempo de volvernos a Dios. Amén. Como el hombre, usted sabe lo que estamos viviendo, ¿no? Usted discierne el tiempo, ¿cierto? Usted ve que la cosa se pone media turbia, media mala, y no es muy difícil pensar lo que puede llegar a pasar. ¿Cierto que sí? Como todo eso está así, el tiempo está así, todo ha cambiado. Ya es el momento de que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Es el momento, es el tiempo, siempre es el tiempo, pero cada día hay una urgencia mayor. Diga conmigo, una urgencia mayor. Claro, cada día hay una urgencia mayor de colocar nuestra confianza en Dios porque nosotros vemos que el tiempo avanza. Amén, que cosas están ocurriendo en la tierra, cosas están pasando en el mundo. Y cuando usted empieza a ver que cosas están pasando en la tierra, en el mundo, usted dice, hay que acelerar. Amén, usted tiene que acelerar. Usted tiene que acelerar. Usted no puede seguir como está. Si usted está bien, gloria a Dios porque está bien, pero mañana usted tiene que acelerar. Amén, porque hay algo que sigue ocurriendo, que sigue avanzando, que sigue pasando. El reloj sigue marcando, sigue avanzando. Y usted no se puede quedar detenido, por como confiando en que el hombre en el mundo puede solucionar lo que estamos viviendo, porque eso no será así. ¿Sí? Eso no será así. Usted y yo vamos a tener que acelerar. ¿Sabe para qué? Para no quedarnos atrás en el tiempo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Porque cuando todo en este mundo se mueve, escúcheme bien, Dios es el único que permanece igual. Cuando todo en este mundo se mueve, Dios dice en la Biblia que Él permanece fiel. Él permanece igual. Por eso usted no se puede quedar. Usted tiene que llevar su confianza a Dios. Porque Él es el único que permanece fiel. Le voy a repetir, cuando todo en el mundo se mueve, Dios es el único que permanece igual. Se lo repito, cuando todo allá afuera se mueve, Dios es el único que permanece fiel. Él es el único que tiene el control. Él es el único en el cual usted y yo podemos confiar. Él es el único del cual usted y yo podemos tomarnos. Sí, aunque todo se mueva, Él es inconmovible. Aunque todo se mueva, la economía se mueva, oiga, todo se mueva, Él es inconmovible. Amén. Y cada vez que usted y yo como hijos de Dios vayamos a Él, Él va a estar ahí con usted. Él no se va a mover de usted. Él no se va a mover de usted. No se va a mover de su casa, de su familia. Él es inconmovible. Amén. Y como es inconmovible, usted y yo podemos confiar tranquilamente, escúcheme bien, y tener fe en Él. Amén, porque la economía cambia. De un momento a otro, de un día a otro, todo aquello cambia. Pero Dios no cambia. Dios no cambia. La economía, a Dios no le afecta.
Claro, la salud suya a Dios no le afecta porque Él está en su salud, y cuando usted está enfermo, Él igual está con usted. Cuando usted tiene problemas, Dios está ahí, y cuando está contento y ríe, también está ahí. ¿Sabe por qué? Porque Él no cambia. Como Él no cambia, Él tiene el control de lo que usted y yo vivimos, enfrentamos o pasamos. Por eso muchas veces hay gente que dice, oh, yo parece que Dios se olvidó de mí. No se ha olvidado de usted. Usted no lo puede ver. Usted no lo puede ver. ¿Y sabe por qué no lo puede ver obrar en su vida? Porque su confianza no está, escúcheme bien, en lo que Dios estableció para usted. Pero cuando usted empieza a colocar su confianza y su fe en lo que Dios diseñó para su vida, hermano, en el más mínimo detalle usted lo va a ver. En el más mínimo detalle usted va a ver a Dios obrando en usted. Cuando usted se sienta débil, usted va a saber que Él está ahí, por eso usted se va a hacer fuerte. Cuando usted se sienta enfermo, usted va a decir, no, Él es mi sanador. Usted va a saber que va a estar ese doctor ahí. Porque así es Dios. Diga conmigo, es inconmovible. ¿Cómo que usted no lo cree? Como que parece que no está convencido, o es porque llegó como el domingo, a lo mejor hoy día uno dice, bueno, Dios es inconmovible y su palabra permanece para siempre. Y no se lo digo yo, está aquí en la palabra eterna de Dios. Su palabra permanece para siempre. Él es la roca inconmovible, dice la Escritura. Y si Él es inconmovible, ¿qué importa que todo se mueva? ¿Qué importa que todo, hermano, se mueva a su alrededor si usted está al lado de algo de lo cual a usted no lo moverán? Por eso hay gente que sufre, se desespera cuando viene una mala noticia. ¿Y sabe por qué? Porque se olvida que está al lado de algo inconmovible, que está anclado a ello. Se olvida que su vida está anclada, aferrada a algo que la economía, la salud, la enfermedad, los problemas no lo mueven. Dios es el único que permanece estable. ¿Y sabe por qué? Porque Él no cambia. Claro, porque Él no cambia y su palabra, dice la Escritura, permanece para siempre. Porque Dios es el único inconmovible, su palabra es la única que no pasará. Por eso la Biblia dice que Él es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo de siempre. Claro, y si Él es el mismo ayer, el mismo de hoy y el mismo de mañana, el de siempre, ¿cómo usted va a pensar que lo que ocurra en el mundo a usted lo va a afectar? Si usted y yo tenemos puesta nuestra fe y nuestra confianza en Él. Claro. ¿Cómo vamos a pensar que usted se va a caer si el que va con usted lo puede levantar? Claro, esa es nuestra confianza, hermano. Por eso tú no te puedes quedar atrás. Tú tienes que avanzar. El mundo se mueve, sí, que se mueva el mundo. Dios me dijo que yo tenía que acelerar. Dios me dijo que ya tiempo no queda, así que tengo que apurarme. Tengo que alcanzar al que no he alcanzado. Tengo que hablarle al que no le he hablado. Porque Dios se está moviendo. Hermano, Dios se está moviendo para que lo que dice la Escritura se cumpla. Para que lo que Dios estableció aquí, hermano, usted también lo pueda ver. Dios se está moviendo. Claro, Dios se está moviendo, escúcheme bien, para que se cumpla su palabra, pero Él permanece fiel con usted. Él permanece estable en su vida. Él permanece estable en su salud, en su economía, en su casa, con su familia. Él permanece estable, pero Él se mueve para que se cumpla lo que Dios le ha dicho a usted. Por eso la Biblia dice que Él es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo de siempre. Que Él permanece fiel, que su palabra es eterna, que el cielo y la tierra pasará, que lo que Él ha dicho, su palabra, no pasará, se cumplirá. Es por eso que al poner nuestra fe en lo inconmovible que Dios es y en lo inconmovible que su palabra, escúcheme bien, nos va a dar estabilidad cuando todo se mueva a nuestro alrededor. ¿Sabe por qué hoy día hay mucha gente que se apartó de lo inconmovible? Por causa de lo que se mueve a su alrededor. Es que si no hago esto, ¿cómo vivo?
Claro, es que si voy allá, pastor, ¿cómo? Porque cuando el hombre se aparta de lo inconmovible, cuando digo hombre, digo mujer, se está apartando de un propósito eterno para su vida. Por eso cuando el hombre se aparta de lo inconmovible es porque lo que se mueve a su alrededor, escúcheme bien, lo distrajo, lo sacó, lo desesperó, lo angustió. Por eso busca lo que lo angustia, escúcheme bien, y no lo que lo mantiene firme. El poner nuestra fe en Dios y en la roca inconmovible que es su palabra nos va a dar estabilidad cuando todo se mueva en el matrimonio, cuando todo se mueva en la familia. Claro, nos va a dar estabilidad cuando la economía o lo laboral se mueva. El poner su confianza en Dios, el poner su fe en Dios le va a dar estabilidad a usted cuando todo a su alrededor se revolucione. Por eso cuando viene un problema y usted tiene su confianza y su fe en él, usted dice, bueno, sí, ya veremos cómo lo vamos a solucionar. Usted está estable. El problema no lo mueve. ¿Sabe por qué? Porque su confianza y su fe está en algo que no le permite moverse. Escúcheme bien. ¿Por qué? Porque usted sabe que el que es inconmovible, el problema no lo puede mover. Claro, el problema no lo puede mover. Usted sabe que aquel que usted y yo servimos, el problema, la situación, lo que ocurra, a él no lo mueve. Cuando lo que usted esperaba que no se moviera y se movió en su vida, la fe y la confianza en Dios, escúcheme bien, en el Dios inconmovible le darán estabilidad a usted cuando todo aquello que usted esperaba que no se moviera se empezó a mover. ¿Sabe por qué hay gente desesperada hoy día? Porque ellos estaban seguros que había áreas de su vida que no se iban a mover. Estaban confiando en lo que el hombre decía, tranquilo, nosotros manejamos la economía, nosotros manejamos esto, nosotros tenemos estabilidad, nosotros podemos traer esto al país, podemos hacer esto por esto otro. Claro, y como eso se empezó a mover, escúcheme bien, y las áreas de su vida se empezaron a mover también, se empezaron a desesperar y a buscar en lo que el hombre dice, en lo que solo Dios le puede dar como estabilidad. Lo que solo Dios le puede dar como estabilidad, por eso el hombre vive desesperado, angustiado, algo pasó. Pero en aquel que confía en Jehová, dice la Biblia que ¿qué cosa? Tendrá nueva fuerza, ¿no? Claro, levantará vuelos como el águila. ¿Sabe por qué? Porque su confianza está en Jehová. Claro, y si Dios lo tiene que levantar, lo levanta, si lo baja, si lo mueve, si lo lleva acá, lo lleva, si lo bendice, si lo sana, lo sana. Porque Él permanece inconmovible en todo lo que Él nos ha dicho. Vamos al libro de Números. Cuando lo que usted esperaba que no se moviera y se movió en su vida, la fe y la confianza en el Dios inconmovible y en su palabra, le darán estabilidad a usted cuando todo aquello se mueva en su vida. ¿Por qué? Porque a Dios no lo mueven las situaciones o las circunstancias. Escúcheme bien, ¿por qué le hablo de esto? Para ir esta palabra, para ir este mensaje. ¿Sí? A Dios no lo mueven las circunstancias porque Dios es el mismo en la enfermedad y en la salud, ¿o no? ¿O usted cree que Dios solo es en la salud y en la enfermedad? Como que no, Dios es el mismo en la enfermedad y en la salud. Él es el mismo en la victoria o en la adversidad. ¿Sabe por qué? Porque Él sigue siendo Dios cuando todo es sacudido y parece que todo se mueve. Él sigue sentado en su trono. Él sigue al control de todo lo que ocurre en la tierra. Él sigue al control de todo lo que ocurre en su vida. Dios sigue al control cuando todo lo que está alrededor suyo se mueve. Cuando a usted lo critican, cuando a usted no lo quieren, lo desprecian, cuando su familia le dice fanático, Dios sigue al control. Y como Él está al control, si usted coloca su fe y su confianza en Él, eso que suceda a su alrededor no lo va a dañar. No lo va a dañar. Usted va a amar al que lo critica, al que lo molesta, al que habla de usted. Usted lo va a amar. Usted lo va a amar, ¿sabe por qué? Porque usted está usted no se mueve porque está con aquel que es inconmovible. Ahí está su confianza, su esperanza, su fe. Y si usted y yo tenemos la fe en ese Dios inconmovible, hermano, lo que suceda, usted sabe que tiene que acontecer. Usted sabrá que lo que venga al mundo, usted sabe que tiene que acontecer. La diferencia entre usted y el mundo será en que usted caminará, escúcheme bien, sin que lo que pasa afuera lo mueva. Sin que lo que pasa en el mundo lo mueva. Hoy día hay gente que se desespera. Oiga, se desespera. ¿Y sabe por qué se desespera? Dice, oye, esto va a pasar acá. Yo ayer me reía de algo. Y de ahí nace un poco esto también.
Porque escuchaba un coso en el Facebook de una señora, decía, la gente se vuelve loca, se desespera, que en Ucrania, que Rusia, que el aceite, que esto, que lo otro, que el trigo, la harina, y resulta que la señora dice, y yo no sé por qué piensan así, por qué se desesperan tanto. Así que mire, tenía como 10 botellas de aceite de diferentes marcas, y dice, hecho en Argentina, dice. ¿A dónde voy con esto? Aquí cuando el mundo se mueve, y si usted no está anclado en lo inconmovible, usted se va a mover como se mueve el mundo. Se va a desesperar como se desespera el mundo. Va a vivir angustiado como vive el mundo. ¿Sabe por qué? Porque nos movemos, escúcheme bien, no con lo inconmovible, nos movemos con lo que trae el sistema. Por eso necesitamos entender lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Necesitamos recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Sabe para qué? Para que usted no se desanime con lo que hace el sistema o lo que dice el sistema. Porque su fe y su confianza está en Él, hermano, usted también. Usted estará inconmovible tal cual como la palabra de Dios. Escúcheme bien, tal cual como nos enseña la palabra de Dios, de que ella es inconmovible. Cristo es la roca inconmovible, dice la Biblia. Cristo en la palabra, escúcheme bien, hecha carne para su vida y mi vida. Amén. Y Él es la roca inconmovible. Si Él es la roca inconmovible, párese en la palabra de Dios y a usted no lo moverá. Claro, colóquese en la palabra de Dios, tome la palabra de Dios, abrácese a ella, y como eso es inconmovible, usted también lo será. Amén. Su fe lo será, su confianza también lo será. Porque Él sigue siendo Dios, le decía, cuando todo es sacudido y parece que todo se mueve. Es por eso que usted tiene que tener su fe y su confianza en el Dios inconmovible, porque cuando todo está mal, solamente usted en Él encontrará estabilidad. En Él solamente usted y yo podemos encontrar estabilidad. Cuando todo esté mal, su palabra, la cual no cambia ni se mueve, a usted lo sostendrá, porque a Dios no lo derriba en las circunstancias. A Dios no lo derriban los problemas. Claro. Y si a Dios no lo derriban los problemas, ni las circunstancias, ni la enfermedad, coloque su confianza entonces en lo que Dios es. Porque Él a usted lo va a sostener cuando todo se mueva a su alrededor. Él a usted le dará estabilidad cuando parece que todo se mueve, cuando usted empieza, como que el sistema empieza a sacudirlo, usted va a tener estabilidad en Él. Por eso su palabra permanece para siempre, y si usted permanece en su palabra, a usted no lo mueven. Escúcheme bien, no lo mueven. ¿Sabe por qué no lo mueven? Porque usted verá la mano de Dios, usted verá el favor de Dios, usted verá cómo Dios se mueve en su favor. Claro, usted lo va a ver. El problema es cuando nos desesperamos. Parece que como que cuando viene una mala noticia, Dios se nos aleja. Cuando viene una mala noticia, va a escasear esto, decimos, ¿qué va a pasar? Que se arregle. No, oremos para que Dios pueda cambiar a la gente. ¿Sí? Pero usted y yo permanezcamos firmes en lo que dice Dios. ¿Sabe por qué? Porque así lo que está establecido para usted, usted no solo lo va a hablar, lo va a conocer, lo va a vivir también. Claro, lo va a vivir también. Porque a Dios no lo derriban las malas noticias. A Dios no lo echa abajo la enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque, diga conmigo, Él es inconmovible. Claro, Él es su padre. Usted es su hijo, ¿no? ¿Qué ADN tiene usted? ¿Cierto que sí? Entonces usted es inconmovible, ¿no? Pero para estar como Dios dice, con ese ADN necesitamos cada día nutrirnos, llenarnos y llenar nuestro ser de esta palabra de vida. Amén, de esta palabra de vida, y usted verá que todo lo que ocurra a su alrededor, hermano, hay cosas que tienen que ocurrir, que van a pasar. Jesús dijo, cuidado, que son muchos rumores, son muchos cuentos de vieja. ¿Sí? Pero dijo, confíen, todavía no es cuando dice todavía no es el tiempo, dice confíen, permanezcan. Claro, permanezcan cuando dice confíen, todavía no es el tiempo, lo está direccionando a que permanezcamos en eso inconmovible que es su palabra. Por eso es que cuando todo sea sacudido en su vida, coloque su fe y su confianza entonces en lo inconmovible. Coloque su fe y su confianza en Dios, porque será la palabra de Dios la que se cumplirá en su vida, no lo que suceda afuera. El mundo se desespera por lo que ocurra afuera. Usted tiene que estar confiado en lo inconmovible. Usted tiene que estar esperando, haciendo lo que Dios le mandó a hacer, para que pueda estar esperando confiado lo que ha de venir de parte de Dios para su vida. ¿O no? Claro.
Por eso, mire, si ese es el problema por el cual vivimos llenos de miedo. ¿Sabe por qué? Porque escuchamos que se va a acabar el aceite. Por poner un ejemplo para todo lo que enfrentamos y vivimos. Como escuchamos que se va a acabar el aceite, nos desesperamos, aceite, dijeron. La gente se pelea. Y el diablo, como es astuto, hace negocio con usted. ¿O no? Claro, no, es que está pasando eso en tal parte y todo se hace acá en Santiago y ahí al otro lado de la cordillera. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Lo que pasa es que el hijo del mundo es más sagaz, dice la Biblia. Y es más sagaz porque nosotros no permanecemos en lo inconmovible. No permanecemos en la palabra de Dios. Porque si usted permaneciera en la palabra de Dios, le cundiría más su platita. ¿O no? Pero claro, hermano, Dios trae su palabra no solo para que usted aprenda a caminar, es para que usted pueda ver más allá de lo que está viendo. Porque los hijos del mundo son más sagaces, dice la Biblia, que los hijos de la luz. Y cuando dice que son más sagaces, no le está diciendo que usted es menor, es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Le está diciendo, en chileno, avípate. Eso nos está diciendo. Despierten, activen. Permanezcan en lo que está escrito para ustedes. Claro, porque si usted y yo caminamos en esta palabra, lo que está en esta palabra, usted no solo lo va a conocer, lo va a ver tangible en su vida, materializado, físico. Lo vamos a poder ver en nuestra vida. Escuche lo que dice la Escritura. Vamos saltando un poco de todo lo que escribí aquí. Libro de Números, capítulo 21, verso 1 al 4. Al 4, vamos a leer hasta el 4, después vamos a seguir. Dice así la palabra: en el nombre poderoso de Jesús. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habita en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, ya por el desierto, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Ya este es el pueblo de Israel, la primera generación, Moisés, pasando de camino al desierto a la promesa que Dios le había dado, a la tierra que fluía leche y miel. Verso 2. Dice: entonces Israel hizo voto a Jehová. Escúchame bien. Dice que peleó este pueblo, salió, este rey cananeo salió al encuentro, le hizo guerra a Israel. ¿Sí? Israel ya estaba en el desierto, ya estaba en un proceso, ya estaba enfrentando diferentes problemas y situaciones en esa travesía para poder llegar a esa tierra que Dios le había prometido. Ya, y dice que entonces se levanta este rey, le sale al encuentro y le hace guerra y toma prisioneros de ellos. Dice entonces Israel, escúcheme bien, porque hay cosas que usted y yo vivimos, enfrentamos, ¿cierto? O que estamos enfrentando, todos tenemos situaciones, ¿sí? Y usted lo que menos quiere cuando usted tiene un problema es que le llegue otro, ¿cierto? O usted espera que le lleguen todos juntos. No, lo que menos queremos es que nos llegue otro. Es como cuando llega una boleta y dice: ¡ay, ojalá la otra se retrase! ¿Cierto que sí? Porque no queremos otro problema sobre problema. Israel ya tenía situaciones. Usted conoce lo que pasaba con la historia de la primera generación, ¿cierto? Que Dios saca de Egipto. Vivían muchas situaciones. Era un pueblo que se quejaba, que Dios se mostraba a ellos, pero se quejaba, que la columna de fuego en la noche los calentaba, los temperaba para que no se murieran en un desierto helado, frío, ¿cierto? Y en el día la nube los cubría para que el calor del desierto tampoco los consumiera, pero se quejaban. Y se quejaban, ¿sabe por qué? Porque solo veían problemas. Pero escuchen lo que sucede acá con esto. Dice: entonces Israel hizo voto a Jehová. Diga conmigo, le oró a Dios. Y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Porque muchas veces en medio de lo que usted y yo enfrentamos necesitamos, escúcheme bien, Dios necesita escuchar o Dios necesita una actitud diferente en usted. Cuando nosotros tenemos problemas, decimos: Señor, otro problema más, y yo ya casi no daba. Y resulta que Israel acá hace un voto con Dios. Oran a Dios y le dice: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. ¿Quién iba a destruir sus ciudades? Diga, yo.
Claro, porque mire la actitud de este pueblo como estaba orando. Y quiero mostrarle lo que agrada a Dios. Porque hay actitudes que usted tiene que tener, que necesitamos tener, hermano, cuando enfrentamos situaciones y problemas en nuestra vida. Hay actitudes que tienen que marcar la diferencia en usted delante de Dios cuando usted está en su propio desierto, en las situaciones que enfrenta, los problemas o situaciones que vive. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Verso 3. Escuchen lo que pasa con Dios. Porque hay cosas que agradan a Dios. Hay cosas que Dios está esperando escuchar de usted. Hay cosas que Dios está esperando escuchar de usted. Escúcheme bien. Y conocer también de usted. Hay cosas que Dios está esperando, como que usted y yo coloquemos nuestra confianza, escúcheme bien, y nuestra fe en Él. Ellos fueron a orar a Dios, oraron a Dios y le dijeron: si nos entregas este ejército, si nos da la victoria, nosotros vamos y vamos a pelear con ellos. El problema es que muchas veces nosotros oramos a Dios y queremos que Dios también pelee por nosotros. Y hay cosas que las tiene que conquistar usted. No importa los problemas o las situaciones que viva. Amén. Usted y yo necesitamos pararnos en fe y confiando en el Señor para todo lo que tenemos que hacer. Y dice: y Jehová escuchó la voz de Israel. ¿Cuántos creen que Dios te escucha cuando cambias tu actitud? ¿Cuántos creen que Dios te escucha cuando cambias tu actitud? Dios nos escucha cuando usted y yo cambiamos nuestra actitud y empezamos a hablar diferente. Dios nos escucha cuando usted y yo empezamos a hablar y empezamos a comportarnos diferente. Escuche bien, no que usted y yo no tengamos situaciones, no que usted y yo no vamos a tener que vivir problemas. Muchas veces tú vas a estar enfrentando un problema y Satanás no va a esperar que tú te levantes para traerte otro. Así estaba Israel. Y escuchó Jehová la voz de Israel y entregó al cananeo. Escúcheme bien. Y entregó al cananeo. Y lo destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Escúcheme bien. Dice: y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Pero ¿quién peleó con ellos? ¿Quién peleó con ellos? ¿Quién se lo entregó? ¿Quién lo destruyó? ¿Pero quién peleó con ellos? Por eso es que hay cosas que usted tiene, las cuales tiene que cambiar su actitud. Hay cosas en las cuales nosotros necesitamos cambiar la actitud. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces estamos en medio de situaciones y problemas. Y lo único que hacemos es decirle al Señor: sácanos este problema, cuando tú y yo necesitamos pararnos delante de Dios. Escúcheme bien. Y hablarle a Dios como a Dios le agrada que tú y yo le hablemos. Y hablarle a Dios con lo que Dios colocó en usted. ¿Sabe para qué? Para Él decir: no, estos son mis hijos los que me están hablando. Dice la Biblia que el pueblo de Israel oró a Jehová, hizo voto con Dios. Y dice: y Jehová escuchó la voz de Israel. ¿Por qué lo escuchó? Porque ellos, escúcheme bien, de la poca fe que ellos tuvieron, esto fue uno de los momentos donde ellos hablaron fe, escúcheme bien, e hicieron votos en fe también con el Señor. Nosotros vamos a ir y los vamos a destruir. Nosotros vamos a ir y vamos a pelear con ellos. Eso era lo que Dios quería escuchar. Acuérdese que el pueblo solo se quejaba. ¿Se acuerda que el pueblo de la primera generación solo se quejaban? Solo pensaban mal, discutían. ¿Sí? Verso 4 dice: después partieron al monte de Or. Después que vencieron, después que los destruyeron, después que ganaron, después que alcanzaron la victoria. Y escúcheme, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Lleve esto a su vida. ¿Cuántas veces Dios te le ha dado victoria? ¿Cuántas veces cuando usted ha confiado y ha puesto su fe y su confianza en Dios, ha hecho voto con Dios? Y usted le ha dicho a Dios: Señor, yo en tu nombre voy a ir y voy a hacer lo que me mandaste a hacer. Usted ha tenido victoria. ¿Cuántas veces? Amén. ¿Sí? ¿Cierto que sí? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema de Israel? Que Israel se olvidó de lo que Dios hacía con él. Que Israel se olvidaba fácilmente de lo que Dios hacía con ellos. Y ese es el mismo problema que muchas veces está en nosotros. Que nos olvidamos fácilmente de lo que Dios hace con nosotros y empezamos a ser movidos por lo que hace el sistema. Nos olvidamos que hay un Dios inconmovible. Escúcheme bien, que quiere que usted permanezca firme,
Nos olvidamos de eso y empezamos a caminar y a vivir como habla el sistema, como piensa el sistema, como dice el sistema. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Y se desanimó, imagínense, venían de un tremendo compromiso, voto que habían hecho con Dios. De decirle al Señor, si tú nos entregas, nosotros vamos y lo vamos a destruir y vamos a pelear con Él y no nos vamos a parar. Es como cuando usted está enfermo, es como cuando su cuerpo se siente mal. Usted dice, Señor, si tú me sanas, Señor, yo voy a renunciar o voy a echar por tierra esta obra de Satanás. Y usted empieza a caminar, escúcheme bien, usted hizo voto y empezó a caminar. Su cuerpo se siente mal, pero algo empieza a pasar en su interior y usted empieza a vencer. Hey, eso es lo que le pasó a Israel. Pero resulta que después de aquello, de Dios manifestarse en ellos, de darle esa victoria, de alcanzar lo que ellos, el voto que ellos hicieron con Jehová, dice que después se volvieron a desanimar. Después se volvieron a desanimar. Mire, aquí hay algo muy importante de entender y comprender. Conforme a lo que leíamos acá, y es que no importa el desierto que usted y yo podamos estar pasando. Porque ese desierto, escúcheme bien, no es el destino. Ese problema que usted está viviendo, escúcheme, no es el destino que Dios le dio a usted. Pero muchas veces será el camino que Dios usará para llevarlo a usted a lo que Dios le habló, a lo que Dios le ha prometido. La Biblia dice que en este mundo usted y yo vamos a tener aflicción, ¿o no? ¿Y cuántos de ustedes quisiéramos llegar a lo que Dios no ha dicho sin ella? Muchos de nosotros dirán, oh Señor, usted qué lindo sería que el evangelio fuera de salto, ¿cierto? De alegría, de canto, solo de gloria a Dios. Pero déjeme decirle una cosa, habrán desiertos que usted y yo vamos a tener que cruzar. Problemas y situaciones que vamos a tener que enfrentar. Por eso usted y yo no podemos salirnos de lo inconmovible. ¿Sabe por qué? Porque aquello nos va a recordar lo que Dios ha hecho en nosotros para que usted no se desanime cuando enfrente un problema y venga otro antes de que usted lo termine. Eso le pasó a Israel. Israel se olvidó del voto que hizo a Dios. Se olvidó de la respuesta que Dios también le dio al voto y al compromiso que hizo con él. Y resulta que Dios le da una victoria. Dios le da la salida. Él puede vencer ahí. Pero resulta que después cuando vencen, de camino se vuelven a desanimar. ¿Y cuántas veces usted y yo enfrentamos problemas y situaciones en donde Dios nos da la victoria y parece que se levanta otro y usted es como que vuelve atrás? Es como que usted empieza a pensar, ¿y cuándo voy a salir de esta cuestión? ¿Cuándo se va a terminar mi mala racha? Y resulta que Dios, escúcheme bien, usará esas situaciones, problemas para todo lo que Dios con usted tenga que hacer. Claro, porque si Dios le dio la victoria, escúcheme bien, cuando Israel hizo voto, el pueblo lo único que tenía que hacer es seguir caminando y confiando en Él. Porque Jehová los oyó. Como Dios nos oye a usted y a mí cuando oramos, oramos, clamamos a Dios y hacemos compromisos con Él, ¿o no? A ellos así los oyó. El problema fue que este pueblo de camino se volvió a desanimar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque ellos no querían compromiso con Dios. Y cada vez que alguien no quiere compromiso con Dios, hermano, es vencido por el desánimo. Cada vez que usted no quiere compromiso con Dios, no quiere orar a Dios, no quiere buscar a Dios, hermano, el desánimo siempre lo vencerá. ¿Sabe por qué? Porque lo único que lo permanece a usted estable en medio de lo que se mueve es lo que usted y yo recibimos de parte de Dios. Decía yo, importante entender esto y comprenderlo, porque no importa el desierto que podamos estar pasando, porque ese desierto no es el destino, sino que ese solamente es el camino que todos en algún momento vamos a tener que pasar para llegar donde Dios nos quiere llevar, o para lo que Dios tenga que hacer con nosotros. Pero así como Dios tenía para el pueblo de Israel un Canaán, así también Dios tendrá para usted un destino. Escúcheme bien, así como Dios tenía para su pueblo, para Israel, un Canaán, una tierra prometida, Dios también tiene para usted un destino. Los problemas, los desiertos, hermanos, no son los destinos.
Son lugares que son necesarios, que tenemos que pasar. Son lugares que usted y yo vamos a tener que enfrentar, escúcheme bien, para ver el poder de Dios manifiesto en nuestras vidas. Israel ese desierto lo tenía que cruzar, escúcheme bien, no para quedarse ahí, sino que para llegar a lo que Dios le habló, a la promesa que Dios le había dado al Canaán. El problema es que Israel conoció el poder de Dios, vio la mano de Dios cuando lo saca de Egipto, vio la mano de Dios en muchas. En Israel peleó 3 batallas la primera generación y Dios le dio el triunfo, Dios le dio la victoria. Pero el pueblo, escúcheme bien, no quería relación con Dios, por eso se desanimaban en el camino. No se acordaban lo que Dios había hecho en ellos. Y así como Dios le decía, tenía preparado un destino para Israel, también lo tiene con usted y conmigo. Pero el hecho de que usted y yo tengamos fe, eso no va a quitar que usted y yo vivamos o enfrentemos situaciones difíciles o tiempos difíciles. ¿Cómo están los tiempos hoy día? Son difíciles. ¿Cómo está la situación hoy día? Complicada, ¿o no? Y parece que cada día se complica más. ¿Sí? Parece que cada día se complica más. Y ahora usted dice, pastor, es que yo tengo fe en Dios, pero mire lo que yo vivo. Hermano, lo que se tiene que mover se va a seguir moviendo. Es usted el que tiene que permanecer estable en medio de lo que se mueve. El mundo cambia, pero usted y yo no podemos cambiar con Dios. El mundo cambia, pero usted y yo debemos permanecer firmes en lo que Dios estableció. ¿Sabe para qué? Para que usted juntamente con Dios, esa confianza suya, esa fe suya sea también inconmovible. Tiempos difíciles, a lo mejor en lo familiar, le decía, laboral o financiero. ¿Sabe por qué? Porque estamos en tiempos difíciles. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué pasa esto, pastor? Hermano, estamos en tiempos difíciles. Pero no podemos concentrarnos en lo difícil que está la vida. Debemos concentrarnos en lo bueno que es nuestro Dios. Nosotros nos concentramos más en lo difícil que está la vida. Al concentrarnos en lo difícil que está el sistema allá afuera, hermano, empezamos a ser movidos por lo que sucede allá afuera. ¿Sabe por qué? Porque Dios no lo mandó a usted a centrarse en lo que pasa afuera. A usted Dios lo mandó a concentrarse en lo que Él estableció. Por eso dice que si las palabras de Él permanecen en nosotros, o sea, si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en vosotros, dice Juan 15, podemos pedir todo lo que queramos y nos será hecho, ¿no? Pero necesitamos permanecer en lo que Dios estableció. Israel no permaneció, escúcheme bien, en el voto que hizo con Dios. No permaneció en el voto que hizo con Dios. Y a causa de ese voto, escúcheme bien, en el cual él no permaneció, le volvió a venir lo que le había venido antes de la guerra: temor, miedo, desánimo. Aquí Israel ya estaba en el desierto, ya estaba viviendo diferentes situaciones y se levanta una guerra contra este pueblo. No lo hace pensar a usted. Hoy, pastor, parece que lo que vivió Israel es como lo que estoy viviendo. Yo tenía un problema y sabe que sin esperarlo me llegó otro. Así estaba Israel en el desierto. Porque los problemas, escúcheme bien, no esperan a que usted esté fuerte para venir. Los problemas no esperan a que usted se ponga de pies para aparecer. Los problemas vienen, ¿sabe cuándo? Cuando usted está en el desierto. Una situación viene cuando usted espera que ya nada más le puede pasar porque ya está todo medio mal. Parece que llegan más situaciones. ¿Cuántas veces usted ha dicho, pastor, parece que no salgo de una y me viene otra? ¿Y sabe por qué vienen esas situaciones? Porque usted y yo necesitamos acercarnos a Dios. Usted y yo necesitamos ir a la presencia de Él. Necesitamos hacer votos, renovar votos con Él. Necesitamos pedirle perdón a Dios. Necesitamos, hermano, humillarnos delante de Él. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo tomamos el diseño de Dios, cuando usted y yo empezamos a hablar como a Dios le agrada, como Dios quiere, hermano, Dios siempre a usted lo va a escuchar. Dios siempre a usted lo va a sostener.
Y aunque los demás afuera a su alrededor se mueva, usted va a permanecer estable porque Dios estará con usted. Pero necesitamos hacer lo que hizo Israel y mantenernos en ese voto, en ese compromiso, en esa oración, en esa persistencia para que usted y yo, escúcheme bien, no nos desanimemos por el camino. Porque usted y yo tenemos que estar claros que las cosas afuera no vienen bien, no van a mejorar. ¿O usted cree que van a mejorar? No van a mejorar. La iglesia, escúcheme bien, tiene un buen panorama, pero el mundo no. ¿Sabe por qué? Porque el hombre necesita a Cristo, necesita a Dios en su corazón para que todo lo que Dios estableció, aquel varón, aquella varona, aquella familia, lo veis, en ellos se puedan cumplir. Los problemas no esperan ni esperarán que usted esté fuerte. Los problemas no esperarán a que usted se ponga de pies para venir, sino que muchas veces usted estará como el pueblo de Israel en el desierto. Y ahí cuando usted se sienta abatido, desanimado, será ahí que muchas veces le vendrán a lo mejor algún problema mayor. Por eso cuando usted y yo empezamos a leer esta historia de Israel, empezamos a pedirle a Dios entendimiento en esta palabra, usted va a saber que cuando esté enfrentando una situación y aparezca algo nuevo, usted lo único que necesita es ir a aquel que es inconmovible. Usted lo único que va a necesitar es ir a humillarse a Dios y Dios le dará la victoria aún en medio de su desierto y lo nuevo que venga a su vida. Pero cuando usted y yo ignoramos lo que Dios estableció para enseñanza suya y mía, viene un problema y no sabemos qué hacer, nos desesperamos, escúcheme, y empezamos a pensar y a hacer como el sistema hace. Y al final, en vez de encontrar la salida, nos llenamos de más problemas. Nos llenamos de más situaciones. Israel dice que de camino, mientras rodeaban, ¿qué cosa? El monte de Or, camino al Mar Rojo, dice, para rodear la tierra de Edom. Dice, se desanimó el pueblo por el camino. Porque cuando vienen los problemas, usted no salta de alegría. Cuando usted tiene un problema y le toca enfrentar otro, usted no los aplaude. Yo siempre digo, a usted no le viene fe. Lo primero que viene es temor. Lo primero que uno se pregunta, ¿cómo lo voy a hacer ahora? Lo primero que uno dice, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de esta? Y hay una solución. Este pueblo se quejaba, este pueblo hacía muchas cosas. El siguiente verso dice algo peor. Pero quiere que le diga una cosa, cada vez que, mire, que hizo lo que a Dios le agradó, Dios le respondió. Usted y yo nos equivocamos, y a lo mejor nos vamos a equivocar muchas veces, pero cada vez que tomemos el camino que Dios nos trazó, hermano, en ese camino que Dios nos trazó, usted y yo vamos a alcanzar la victoria. Usted y yo vamos a alcanzar lo que Dios ha dicho para su vida y mi vida. Porque Dios quiere que le diga una cosa, lo que Dios está esperando es que usted y yo vayamos a Él, nos acerquemos a Él y hablemos como Él habla. Claro, hablemos como Él habla, usemos el vocabulario de Dios, usemos el vocabulario de la fe. Esto fue lo que sucedió al pueblo de Israel mientras cruzaba el desierto. Le vino una guerra mientras todavía no terminaba de pasar por ahí. O sea, mientras no salía de una, le vino otra. Mientras no enfrentaba lo que enfrentaba, hermano, le vino otra situación. Y lo más importante en medio de las situaciones que ya vivimos y enfrentamos es que podamos reconocer que que lo único inconmovible en todos nuestros problemas y situaciones es solamente Dios. Que lo único inconmovible, lo único que te va a sostener y te va a mantener estable en medio de las situaciones es solamente Dios. Nosotros muchas veces corremos a muchas soluciones. Muchas veces pensamos como piensa el hombre natural. Vamos y buscamos, hermano, vamos y buscamos respuesta conforme a nuestra medida o a nuestra manera de pensar. Y la Biblia es categórica. Israel hizo un pacto con Dios, un voto con Dios y Dios le respondió. Mire qué simple es Dios. Somos nosotros los que hacemos las cosas complicadas. Somos nosotros, hermano. Cuando tú y yo vamos a Dios, oramos a Dios, nos humillamos a Él, ahí está Dios respondiendo. Ahí está Dios secándote, ahí está Dios levantándote, ahí está Dios sanándote, ahí está Dios dándote la salida. El problema es que nosotros le damos 10 vueltas antes de ir a Dios. Y cuando vamos a Dios ya no nos quedan fuerzas para llegar a Él.
¿Sabe por qué? Porque en esas 10 fuerzas Satanás nos ha entretenido, nos ha cansado, nos ha desanimado. Y cuando usted tiene que ir a Dios, dice, no, yo creo que esto ya no va a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque ya le robó el ánimo. Ahora lo tiene desesperado. Claro, le quitó el ánimo, lo desanimó y ahora lo tiene desesperado. Así está el mundo afuera. Gente peleando por una botella más, una botella menos. ¿Sabe por qué? Porque desconocen que lo inamovible no está allá, está aquí. Y el enemigo, como sabe que usted y yo caminamos de espalda a esto, nos engaña con cualquier tontera. Nos engaña con cualquier tontera. Y decimos, no, esto va a pasar. Sí, hay situaciones, hermanos, que van a pasar, están aquí en la Biblia. Pero con el mundo, con su iglesia no. Esa es la promesa. El pan y el agua. Oye, ¿y usted cree que Dios tiene pan para su hijo? ¿Usted tiene pan y agua para su hijo? ¿Cierto que no? Entonces tenemos que ir a lo inconmovible para que usted y yo podamos caminar con la paz que Jesús nos dio. Claro, porque si caminamos con la paz que Jesús nos dio, Jesús dijo, no se va a turbar su corazón ni va a tener miedo. Pero si no vamos a caminar conforme a como camina el sistema, hermano, va a andar mal usted, va a andar mal su casa, va a andar mal su familia, va a andar mal en su trabajo. Todo el ambiente va a cambiar. Todo cambia. Por eso lo que no cambia, ¿qué es lo que es? Ese es nuestro Dios, es nuestro Señor. Él es inconmovible. Claro, y cuando a usted le ofrecen algo bueno y algo mucho mejor, que se queda con lo bueno ignorando lo mejor. No, uno va a lo mejor y Dios es lo mejor. Dios es lo mejor para su vida y mi vida. Entonces no se quede con las noticias del mundo. Venga a buscar esa palabra fresca que Dios tiene para usted cada mañana. Acuérdese que Él sigue siendo Dios cuando todo es sacudido y cuando todo a nuestro alrededor se mueve. Claro, es por eso que usted tiene que poner su fe y su confianza en el Dios inconmovible. Porque será en Él que cuando todo esté mal, usted encontrará estabilidad. Será solamente en Dios cuando todo esté mal. Escúcheme bien, que usted va a encontrar estabilidad para su vida, para su casa, su hogar, su familia. Si no, imagínese si usted y yo empezamos a buscar estabilidad en lo que el sistema dice, en lo que el sistema habla o en lo que el sistema trae. ¿Cómo está el mundo afuera? Perdido en una guerra, hermano. Claro, acuérdese que en un par de años, cómo todo cambió. Claro, en un par de años, cómo todo cambió. Muerte, homicidio, asesinato, robo, hermano. ¿Cómo va avanzando esto tan rápido? Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y cuando usted camina con Dios, usted va delante del mundo. Por eso usted va sabiendo lo que va a ocurrir. Usted sabe lo que pasa y lo que no va a pasar. Porque cuando caminamos con Dios, hay algo que a usted lo hace estar estable, confiado y esperanzado. No en lo que el mundo, el sistema trae, sino en lo que Dios está haciendo en nuestro hogar, en nuestra familia. Cuando todo esté mal, su palabra no cambia. Cuando todo está mal, su palabra no cambia ni se mueve. Cuando todo está mal, es su palabra lo que nos sostendrá. Si usted y yo colocamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Porque a Dios, escúcheme, no lo derriban los problemas. ¿Cuántos tienen problemas? Oh, qué bueno, ninguno. Déjeme decirle una cosa, hay un Dios para su problema. Hay un Dios para su problema, a Dios no lo derriban los problemas. Israel dijo, si tú me entregares, el problema que tenía Israel no lo tenía Dios en el suelo. Dios dijo, yo te voy a solucionar el problema porque me gustó cómo te acercaste a mí, cómo hablaste a mí. Claro, Dios empezó a reconocer, escúcheme bien, la fe que Él había puesto en su pueblo. La confianza que dio a través de las señales, prodigios y maravillas en Egipto, Dios había hecho ver a Israel. Por eso a Dios no lo derriban las circunstancias ni los problemas. Pero serán tiempos en los cuales deberemos tomar usted y yo una decisión.
¿Seguimos viviendo en medio de las situaciones y todo lo que se mueve en el mundo? ¿O nos determinamos a pararnos en la palabra de Dios? Nos determinamos a pararnos en la roca inconmovible y empezamos a conquistar, escúcheme bien, lo que aún no hemos conquistado. Necesitamos pararnos en lo que Dios dice. Necesitamos edificar ahí. Jesús dijo, el sabio edificó en la roca. Hubo otro que edificó en la arena. El que edifica en la arena es el que anda corriendo por lo que el mundo dice. El que edifica en la roca es el que está parado construyendo en lo inconmovible. Y hoy día hay mucha gente, escúcheme bien, que ha edificado o empezó a edificar en la arena, viviendo conforme a lo que dice el sistema. Y se desesperan y viven angustiados. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y ahí está, y ahí está, y ahí está. Y el enemigo, ¿sabe qué? Haciendo y deshaciendo con ellos. Cuando el cananeo, el rey de Arab, que habitaba el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel, dice, escúchame bien, peleó contra Israel y tomó de él prisionero. Pero ¿hasta cuándo le duró eso? Hasta que Israel va y hace voto con Dios. Y a lo mejor hay cosas, escúcheme bien, que el enemigo tiene retenida en su vida. A lo mejor hay cosas que usted no ha podido vencer. Claro, pero déjeme de darle una buena noticia. Dios está esperando que usted se acerque a Él, que usted haga votos con Él. Escúcheme bien, y Él le entregará a usted. Él le entregará a usted lo que usted no ha podido vencer. Eso está esperando Dios, que tú y yo nos acerquemos a Él para que aquello que no ha producido, no ha multiplicado, no ha fructificado, empiece a fructificar en usted. Porque aquí el problema, escúcheme bien, no era de Dios, era de que Israel permaneciera en la confianza y en la fe con la cual él había hecho voto, el pueblo había hecho voto con Dios. Escúcheme bien, había hecho votos con Dios y le había hablado a Dios para que Dios hiciera lo que ellos no podían hacer. Pero ¿sabe lo que dijo Israel? Vamos a ir nosotros y los derrotaremos. O sea, Dios no lo iba a hacer por ellos. Mire, escúchame bien. Pero Dios necesitaba ver una actitud en ellos. De hablar y de hacer. Y dice que Dios le entregó a los cananeos. Dios le entregó a los enemigos. ¿Y por qué se lo entrega? Porque la actitud de Israel agradó a Dios. Agradó a Dios. Escuchen lo que pasa más adelante. Vamos al verso 5. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Mire qué importante esto, porque esta es la otra parte del mensaje. No solo el pueblo se desanimó, porque cuando viene el desánimo a tu vida, empezamos, mire, en vez de hacer lo que nos dio resultado la primera vez, escúchame, en vez de hacer lo que nos dio resultado la primera vez, donde lo que no podíamos vencer a través de hacer un voto con Dios, de ir a Dios, de confiar en Él y hacer un voto con Él, escúchame, lo que no podíamos hacer, lo empezamos a hacer gracias a Dios. Cuando empieza a venir el desánimo, empieza también a venir la murmuración. Empieza también a venir la desconfianza en lo que Dios nos dice. Cuando usted y yo hacemos un voto con Dios y Dios nos lleva a hacer o a alcanzar grandes hazañas, grandes proezas o cosas que han sido manifiestas en nuestra vida, y después usted y yo empezamos a renegar o a desconfiar de lo que Dios nos ha dicho, hermano, volviendo de nuevo al comienzo, volviendo de nuevo a temer, cuando tú y yo vemos la mano de Dios y volvemos a tener miedo en lo mismo que Dios nos ha dado la victoria, es como renegar de Dios. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Le dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Mire cómo hablaba el pueblo. ¿Cuántas veces usted y yo en medio de nuestro problema, porque ya tenemos problemas? ¿Cuántas veces en medio de esos problemas, hermano, empezamos, escúcheme, a desconfiar, a murmurar, o empezamos a pensar o a hablar como queremos hablar? ¿Cuántas veces a causa de olvidarnos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermano, después queremos nosotros controlar a Dios? Queremos nosotros decirle cuándo, cómo y en qué tiempo a Dios. Dice la Biblia, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Verso 6.
Me voy a adelantar un buen poquito para terminar. Y Jehová envió entre el pueblo, escúchame, mire lo que sucede. Porque esto no vino de Satanás. Escúchame. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Cuando dice serpientes ardientes, venenosas. Venenosas. Dice que mordían al pueblo. Serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, le dice. Porque todo aquello que usted y yo muchas veces murmuramos en contra de Dios es como el veneno de serpiente, pero en contra nuestra. Es como un veneno de serpiente en contra de nuestras propias vidas. Y empezamos a decaer y empezamos a morir a causa de ese veneno, hermano. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Le dicen a Moisés: ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Mire lo que le voy a decir. Y aquel que es inconmovible seguía estando ahí para Israel. Aquel que es inconmovible, aquel que ya le dijo a usted lo que Dios va a hacer y de que Él tiene el control de lo que usted vive. Aquel que es inconmovible dice que cuando Moisés ora como oró el pueblo la primera vez, escuchen lo que sucede. El pueblo le dice: ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo, verso 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. ¿Sabe por qué? Le está diciendo: haz una figura de la misma serpiente que están, escúcheme bien, que están mordiendo a mi pueblo, y colócala en tu vara. Y ponla sobre un asta, sobre la vara, le dice. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Mire qué curioso lo que le dice Dios. Porque Dios va a usar lo mismo que envenena tu vida para llevarte a recordar quién es Él, para llevarte a recordar nuevamente lo que Dios ha hecho contigo y de que Él permanece inconmovible en lo que Él ha hablado sobre ti. Escúcheme bien, lo mismo que hizo el pueblo cuando oró a Jehová para que Dios le diera la victoria. El voto que Él hizo, Moisés va y ora a Dios, y todo eso que venía en contra de Israel, mire, Dios no usó un antídoto. El antídoto que Dios usó fue el mismo veneno del pueblo, la imagen del pueblo, para recordarle lo que ellos habían hecho y que Dios seguía siendo el Dios de amor con ellos. Por eso hay cosas que, escúchame bien, que van a cambiar en tu vida. Hay cosas que tú vas a empezar a vencer que usted no ha podido hacer. Cuando usted y yo nos acerquemos a Dios, clamemos a Dios, porque el pueblo aún murmurando en contra de Dios y en contra de Moisés, dice la Biblia que se arrepintió el pueblo. Dice que fue a Moisés, no se animó a ir a Dios porque ellos sabían que tenían un voto con Dios. Dice que fue a Moisés y le dijo: ahora intercede delante de Dios por nosotros, intercede delante de Dios por nuestras vidas. Y dice la Biblia: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. Miren, mire lo que le dice, esto es tremendo. Hazte una serpiente ardiente, o sea, le dice: hazte una figura de lo mismo que está matando al pueblo. Porque muchas veces Dios va a usar, escúcheme bien, el mismo veneno de nosotros para hacernos recordar de que Él tiene el poder no solo de sanar, sino que de transformar lo malo que viene hacia nosotros, escúcheme, en una respuesta para nuestras vidas. Y ponla sobre una vara, sobre un asta. Y le dijo: cualquiera que fuere mordido, escúchame bien, cualquiera que haya sido mordido, le dijo, y ponga la vista en aquello que lo mordió, en aquello que lo mordió, en aquello que puso veneno en él. Le dijo que fuere mordido y mirar a ella vivirá. ¿Por qué tenía que mirar a ella? ¿Por qué Dios no decía: hey, no te preocupes, levanta tu vara? Y así como se abrió el mar rojo, hermano, podía darle dicho a Moisés: levanta tu vara y todo el pueblo va a sanar.
es porque Dios nos tiene que enseñar el camino. Es porque Dios nos tiene que dar a entender, hermano. Nos tiene que enseñar. Por eso hay cosas que muchas veces tú y yo enfrentamos en nuestra vida. Por eso hay cosas que muchas veces a usted y a mí nos toca vivir. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué nos pasa esto? Y nos desanimamos cuando usted y yo necesitamos volver a Dios. Cuando usted y yo necesitamos acudir a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él es un Dios de amor. ¿Sabe por qué? Porque Él está dispuesto a perdonar. Él está dispuesto a darte victoria, hermano, cuando tú no las puedes lograr. Él está dispuesto a llevarte a vencer en cosas que tú no puedes vencer solo. Hay cosas que se mueren, hermano, en nuestra vida, áreas de nuestra vida que se secan porque han sido envenenadas. Por lo mismo que usted y yo hemos hablado, por la incredulidad que hay en nuestra vida. Por la incredulidad que hay en nuestra vida. Cuando hay incredulidad, y usted y yo hablamos incredulidad, lo único que estamos trayendo es veneno a nuestra vida. Estamos trayendo algo que está matando lo que Dios ha puesto en usted y en mí. Estamos matando esa confianza y esa fe que Dios ha puesto para que no nos apartemos de lo inconmovible. Aquí Dios, el pueblo se quejó, el pueblo murmuró, pero ¿sabe lo que hizo Dios? Escúcheme, y vuelvo al principio. Mientras todo se movía, Dios permanecía inamovible. Su amor permanecía en Israel. Su amor seguía fiel. Moisés oró y Dios le dio el antídoto a Moisés. Pero le dijo, este antídoto va a ser especial. Te voy a recordar, le dijo. Con lo mismo que traía muerta tu vida, te voy a recordar lo que yo voy a hacer en ti. Por eso todo aquel que era mordido por la serpiente, por las serpientes esas venenosas ardientes, mientras mirara la vara de Moisés, se iba a acordar que eso que le había sucedido tenía una causa. Eso que le había pasado, hermano, tenía una causa, tenía un principio. Y el principio fue apartar la confianza de Dios. El principio fue sacar la confianza en lo que Dios, escúcheme bien, tenía para Israel. Cuando el pueblo se acercó a Dios, Dios no se demoró un instante en darle victoria. Dios no se demoró, hermano, no lo hizo perder a alguien. No. Dice que salió este rey de Aram. Salió el cananeo, tomó prisionero, atacó a Israel. Pero el pueblo cuando va y clama a Dios, dice la Biblia, y hace un voto con Dios, se vuelve a Dios. Un voto es humillar, abrir mi corazón a Dios. Ana hizo un voto, ¿se acuerda? Dice que hizo un voto con Dios, pero ¿cuál fue su actitud? Derramar su alma y su corazón a Dios. Y dice que Dios cuando hizo ese voto salió, a los 9 meses que se concebía, ella pudo concebir lo que antes no podía concebir. Aquí vino el pueblo, estaba muriendo. Vino el pueblo, habló a Moisés, le dijo, pide a Dios que nos perdone, pide a Dios que nos restaure, pide a Dios que nos dé victoria nuevamente, pide a Dios que este veneno no alcance a nuestras generaciones. Dice que Dios oró, Moisés oró a Dios y Dios le dijo, este es el antídoto para el pueblo de Israel, que ellos reconozcan lo que lo envenenó, que ellos puedan darse cuenta qué fue lo que trajo mortandad a sus vidas. Póngase en pie, por favor. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuese mordido y mirara a ella, escúcheme bien, cualquiera. Ahí ya no había ninguna condición especial, solo que se volvieran a Dios, solo que buscaran el diseño de Él. Y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella, Jehová dijo, vivirá. Por eso la actitud es importante, o la importancia que tiene la actitud suya en medio del desierto cuando enfrenta problemas. La actitud suya cuando usted está enfrentando algo que usted no puede, hermano, que usted no puede solucionar y le viene otro problema. Qué importante es tu actitud para presentarte delante del Señor y reconocer que necesitamos de Él.
Porque muchas veces ocurrirán cosas que Dios permitirá, no porque Él es malo. Es porque es imposible que tú y yo podamos reconocer, hermano, en qué hemos fallado. Le aseguro que si Dios no le da este diseño a Moisés, el pueblo no hubiese entendido por qué venían las serpientes, los mordían y los mataban. Porque la serpiente, esta serpiente venenosa, estaba acabando con ellos. Pero Dios le dio un diseño. Y el pueblo hizo como Dios le dijo a Moisés. Y todo aquel que miró esa serpiente ardiente pues, puesta sobre la vara, sobre el asta, sobre la lanza, una vara. Ese veneno el cual había entrado a su vida no lo mató. Ese veneno el cual había entrado a su vida no lo mató. Por eso yo creo que Dios siempre tiene un tiempo perfecto, oportuno para cada uno de nosotros. Y yo te digo en el nombre del Señor, como partí este mensaje, el mundo se mueve, las cosas se mueven, pero Dios, en lo que te ha dicho, Dios no se moverá. No se moverá porque Dios no solo es fiel, Él es justo, escúcheme bien, y Él nos ama. Y Él nos ama. Siempre hay esperanza, pero muchas veces va a tener que usar, hermano, lo torcido de nuestra vida para llevarnos a acercarnos a Él. Va a tener que usar lo que nos envenena y nos va a mostrar que ahí está la carencia, ahí está la falta, ahí está lo que tenemos que cambiar para que volvamos a tener vida delante de Él. Por eso cuando venga una situación a su vida y usted vea que está pasando el desierto, diga: Señor, yo voy a ti porque sé que tú me puedes dar victoria y yo en tu nombre puedo vencer. Y si usted y yo vamos a Él, tenemos esa actitud y hablamos como a Dios le agrada a través de la fe, hermano, Dios va a inclinar su oído a usted. Escúcheme bien, usted va a enfrentar lo que tenga que enfrentar, pero Dios le dará la victoria en eso que usted tenga que pasar. Amén. ¿Está enfrentando problemas? Vamos a Dios, oremos a Dios, clamemos a Él porque tenemos a un Dios que nos oye. Tenemos a un Dios que está dispuesto a inclinar su oído a tu oración, a mi oración, a tu clamor y a mi clamor. Hermano, no tenemos un Dios que nos excluye, sino que nos incluye y que nos espera cada día que usted y yo vayamos a Él. Israel se vio afligido y Dios estuvo con él. Israel murmuró en contra de Moisés y en contra de Dios, y Dios siguió estando con ellos. Por eso es importante que no ignoremos ni nos saltemos. Escúcheme, aquel verso donde el pueblo va a Moisés y le dice: interceda a Dios por mí, para que Dios quite la mortandad, quite este veneno de nuestras vidas. Sí, no podemos seguir nosotros caminando, escúcheme, como hemos caminado. Necesitamos ir y reconocer lo malo que hemos hecho delante del Señor. Usted se tiene que dar cuenta, escúcheme bien, que hay cosas malas en nuestra vida que están provocando que entre veneno a nosotros, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos. Necesitamos reconocer, hermano. Necesitamos reconocer. Nosotros decimos: Señor, tanto tiempo que esto no cambia. Eso va a cambiar cuando tú y yo nos acerquemos a Él, porque Él nos va a dar victoria en aquello. No es el mundo, esperemos que lo que pase, no, las situaciones, la vida le va a enseñar. La vida no le va a enseñar. Es Dios el que nos enseña cada día. Es Dios el que nos enseña y nos dice: hey, yo soy el inconmovible. Yo soy el Dios de amor. Yo soy el todopoderoso. Yo soy el que tiene el tiempo. Yo soy el Señor de acá. Y usted y yo necesitamos acercarnos a Él para que todo lo que está moviéndose, que no se estabiliza a nuestro alrededor, se empiece a estabilizar. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oh Rey, en el nombre de Jesús.